Ba'i Shaba, Peina, Nyamunye Peru Yema, Nyanerembiapo, Ko Nye Asai Herawa Guarani Nye, Ko Ape Pujoe Sanson, Radio Libre 1200 AM Rupibe, Ko Tembiapo, como un GPM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Oñe Vagina David Galeano Olivera, Shepo Moiruta Petén Arabopo Cuella Bebé. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando otro programa de Guaraní Ñañe'e que llega a ustedes a través del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní por Radio Libre 1200 AM. Para los amigos, las amigas que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo llamando los teléfonos de la radio 509087, 509088 y 509089. También pueden escribirnos al 0972 439642, que es el WhatsApp de la radio, o pueden escucharnos en internet en el sitio de Radio Libre, que es www.radiolibre.com.py. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Guaraní me ya tenían de pea Jotein Arabo Bojapambo Jape Araboí. Hoy es el sábado 4 de agosto de 2018 y estamos iniciando, repito, nuestro programa de cada sábado, Guaraní Ñañe'e, que se extiende de 6:30 a 7:30. Como siempre, agradecemos a los directivos de la radio, a la persona de sus directores, el doctor Benjamín Fernández Bogado y doña Lisa Bogado. Del mismo modo, acá nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa semanalmente. Les deseamos a todos una feliz jornada, de ser posible plena en todo sentido, con mucha salud y con mucha felicidad y con mucha paz. Acointero Yerureva para vete pemuaro pisamos vete arane por ambayepeva en Ijeva Tesai Borejubi Apameja Aguapuibi. Agosto es el mes seguramente más folclórico. De hecho, desde hace 33 años para el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, agosto es el mes del idioma guaraní y también el mes del folclore. Hoy día 4 y en estos días anteriores tuvimos ciertas manifestaciones ya características de este mes, como por ejemplo el 1 de agosto, donde al ingresar al mes tenemos una tradición que lleva mucho tiempo de arraigo en el Paraguay, que es el consumo del famoso carrulín. K de caña, ru de ruda y limón. Caña, ruda y limón es lo que la gente suele reunir de manera de un preparado, y eso la costumbre siempre de consumir ese primer día de agosto en ayunas, dice la gente. ¿Y para qué? Para ahuyentar el famoso tubo y posí. Se dice que la sangre en ese tiempo se acelera más, que hay una especie de mala energía, mala onda. Entonces, una manera de ahuyentar eso, también de renovar, digamos, la sangre, pasa por el consumo del famoso carrulín, que este año, como en años anteriores, tuvo una demanda masiva. Es una cuestión que vale la pena destacar, como tradiciones como el carrulín, como el famoso yopará que se consume en octubre, como los alimentos típicos de la fiesta de San Juan, o el cipá que se hace en Semana Santa, permanecen tan arraigados en la tradición, en nuestras costumbres. Mi baeo y quien baretebe ñane apitu ume a cointe ya se amó ñamon baeo asu a ñam asain llegué. Ñamgasain ya evo una peave castellano bella difusión. Se difunden y notablemente inclusive con características muy especiales. Hoy en día mucha gente pudo acercarse a algún local comercial o llegó hasta
algunos de los mercados, como el Mercado 4 y otros, y ya pudo conseguir el carrulín envasado con esa característica que no era común. Anteriormente la preparación era casera. Hoy en día ya mucha gente pudo ir hasta uno de estos lugares y directamente comprar el carrulín ya preparado. Lo otro es el consumo de las famosas 7 hierbas pojañaná, que es la expresión más tradicional en el mate. Peaña pero una memocointe y lleva. Eran solamente dos las hierbas que se ponían en el mate, en el preparado. Una de ellas hoy considerada tóxica y en todo caso si se va a consumir siempre se recomienda que sea en una escasa cantidad. eh, por decir, no la flor, aclaro, no la flor, sino que para muchos 1 o 2 pétalos es suficiente el famoso Agosto Potí. Y lo otro, el famoso puinó, la ortiga, que la ortiga de hecho tiene, se sabe hoy, eh, que tiene un efecto sobre la sangre, ¿verdad? Y que se utiliza inclusive en muchos preparados químicos como medicamento. Es la base de algunos de esos medicamentos. A mí eres doña Moña, pues no. Upeca tu, un bollo a pema, chubeta, rope, a ambuemba. Eso, insisto, nos muestra una vigencia de la tradición, de las costumbres en la actualidad del Paraguay. Mucha gente sigue consumiendo mate, así como obviamente en las horas ya más avanzadas del día, o la mañana, la siesta, la tarde, inclusive algunos hasta la noche tienen la costumbre de consumir el tereré. Son, digamos, dos elementos tan tradicionales, tan típicos de la cultura popular, de la cultura paraguaya, al punto que como ocurrió no hace mucho tiempo con el famoso Chipaguazú, que en la Argentina le pusieron el nombre de choclo torta. Ahora últimamente apareció y fue motivo de varias discusiones en muchos ámbitos, de que también el carrulín es argentino, ¿verdad? Sin embargo, todos sabemos que la tradición de ese preparado tiene su epicentro acá en el Paraguay, sin desconocer que los hermanos que están en Misiones Argentinas, Corrientes, Formosa también lo consumen, ¿verdad? Muchos paraguayos que hoy viven en la Argentina llevaron consigo la tradición, gente que hoy está en Buenos Aires, una población bastante numerosa de paraguayos, sigue consumiendo el cajarí, el tereré, en este caso el carrulín, y obviamente en octubre lo siguiente que va a ser Yopará. Y cuando y pona ñamo bumi o ingesta penda pitepe ko apona pisa habe se pomo mandu antes hina aumindo y coaya pe pisamo ojendu y coa mi hanga pe ñandere ko ba isa bañande ba epa yaikua ba epa yayapo ba hina mi oje shauka pe ñandere ko mi ñanemba eva. Es la tradición, es la identidad, que con más razón en este mes, que es el mes del idioma guaraní y el mes del folclore, debemos de darle difusión, debemos de promocionar, porque solamente de esta forma estas tradiciones pueden permanecer vigentes e inclusive ser fortalecidas. Ambuemba, koan esa ima se hendúa, anga heta, ya puede pegar coña nenetame, mi caray, mi cuña caray, y are mi beba, hoy coata catuete. La creencia que tiene un origen bíblico, que el primer lunes de agosto, Abel mató a Caín, ¿verdad? Y entonces se produjo una especie de primer homicidio, el primer crimen, y la tradición dice que eso ocurrió un lunes, que coincidentemente tiene que ver con el primer lunes de agosto, de allí el nombre de el día asiago, el día asiago, y la costumbre de mucha gente del interior, sobre todo, por ejemplo, de no salir a trabajar el primer lunes de agosto, para evitar cualquier tipo de contingencia, cualquier incidente que pueda ocurrir, sobre todas las cosas, evitar la muerte que a lo mejor se puede presentar en el camino.
Eso muchos abuelos, muchas abuelas todavía saben. Entonces, el primer lunes de agosto, el día asiago. Vean, dice que tú te han ya poco este lunes, para coño, amon be unte se inan ba isa va y ma veo ya mi va ben ba ereje. También en este mes, lo que ya estuvimos mencionando, el día 22 es el Día Internacional del Folclore, aclarando que es internacional, no es mundial. Son varios países que recuerdan el 22 de agosto, el Día del Folclore. En el caso de la Argentina, por ejemplo, yo sé que ellos celebran el Día de la Tradición, que sería como el Día del Folclore, en noviembre, creo que es coincidente con el aniversario de José Hernández, el autor de Martín Fierro. Por eso no es una fecha mundial, sino que se celebra en algunos países. La palabra viene del inglés de folk, lore, folk, pueblo, lore, sabiduría, y es lo que nosotros pasamos al guaraní como ya una palabra muy difundida. Hoy la gente sabe, la gente escucha, la gente conoce. Son de esas palabras nuevas creadas que ya entraron en el uso de la gente. Tabarandú. Tabarandú, Ara, el día del folclore. Taba, pueblo, Arandú, saber, sabiduría. Es lo mismo, solamente que dicho en guaraní. El día 22 de agosto. Luego, el día 25 de agosto es el día del idioma guaraní. Mucha gente suele preguntar por qué el 25 de agosto es el día del idioma guaraní. Y vale la pena mencionarles que un 25 de agosto de 1967 se aprobó la Constitución Nacional anterior a la vigente ahora. Y en esa Constitución, en el artículo quinto, se reconocía como idioma oficial al español y como idioma nacional al guaraní. Y es el primer reconocimiento constitucional que en toda su historia, en toda la historia del Paraguay, tuvo el idioma guaraní. Por eso los profesores de guaraní reunidos en la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní eh, decidimos en aquel entonces, estoy hablando más o menos de 1977, 78 en adelante, eh, tomar el día 25 de agosto como el día del idioma guaraní, en, como una especie de reconocimiento a esa fecha tan importante en la que por primera vez el guaraní obtuvo el rango constitucional como idioma nacional. 25 de agosto, entonces, Día del Idioma Guaraní. Y el 27, que es el Día Nacional de la Guarania, en recordación al maestro José Asunción Flores. La guarania junto a la polca son los dos ritmos tradicionales del Paraguay. Polca yeyeroku, beajetiae, ape guarania katuikan gemie, ya uberecojina pe temiandu iñambueva, un ibepe temimbiasui pupe. Aupeares y ponalle con amigos ambas. 22 días del folclore, 25 días del idioma guaraní, 27 días nacional de la guarania. Además de eso, tenemos, por ejemplo, tan tradicional en el Paraguay la recordación a San Cayetano, el patrón del trabajo, del dinero y del pan, que va a ser este 7 de agosto. Luego el 10 también es una fecha muy recordada en Paraguay, el día de San Lorenzo. El 14, que es el día de la bandera. El 15, que es el día de la Fundación de Asunción. El 16, el día del niño y la recordación triste de aquella luctuosa batalla de Acostañú. Luego tenemos otras fechas como la del Día de Santa Rosa de Lima, y cierra el mes de agosto con la decoración del Día de San Ramón Nonato, patrono de las matronas o parteras y parteros del Paraguay. Pensamos, peseñeñe penuco, ya en poco ahora pegua, behuecatú, peyaja SB, recordándoles también que mañana en Ihuizunú, el lugar, el sitio histórico donde nació Emiliano R. Fernández en Guarambaré, se realizará el tradicional encuentro con Emiliano, y el día lunes se iniciará en la municipalidad de Guarambaré, bajo la dirección de la licenciada Delia Picagua,
la Semana de Emiliano R. Fernández, una semana extraordinaria donde todos los niños y jóvenes de Guarambaré, estudiantes de todos los colegios, participan de un concurso, de una competencia de quién sabe más sobre Emiliano R. Fernández. Pues éramos pea y ponaña me mandó a mí el día del nacimiento de Emiliano, el 8 de agosto. Empezamos escuchando Cheroga, a Peiseña Muñe Penuña Neve poco ahora peba.